Así es, estamos por acá, mi querido Kerry, y vamos a hablar de la nota que anunciamos, Catita, de esta enfermedad que realmente es compleja, ¿no? Es muy difícil sobrellevarla, sobre todo como comentábamos, a la familia. Yo creo que es importante conocer del problema para saber cómo tratarlo. Así que, gordito, es algo muy bueno que vamos a conocer a continuación, una nota completita sobre el Alzheimer. Veamos. Mírenlo. Convivir con la enfermedad de Alzheimer es a veces tan duro como vivirla. En muchas familias se da el caso que a alguien de la tercera edad o antes de llegar a ella, por causas como el estrés, se le diagnostique la enfermedad del Alzheimer. Esta es una enfermedad neurodegenerativa, la cual hace que la persona que la padece vaya perdiendo la memoria y su calidad de vida se vaya deteriorando lentamente al perder poderes cognitivos de su mente. Es decir, poco a poco va desapareciendo todo aquello que había aprendido a lo largo de su vida. El Alzheimer es una enfermedad incurable y terminal, por lo que las personas afectadas son conscientes de que su degeneración cognitiva será cada vez peor y pueden llegar a olvidar al familiar, las personas amadas y sus memorias más queridas. ¿Cuándo se detecta la enfermedad? Normalmente la enfermedad del Alzheimer suele aparecer a partir de los 65 años de edad o por causa del estrés y es fácilmente detectable, puesto que las personas que le rodean se darán cuenta de que se olvidan de pequeñas cosas. Incluso el propio enfermo puede ser consciente de que torpemente se olvida de cosas que nunca antes había olvidado. Lo más importante es consultar con un profesional ante la duda, puesto que el médico determinará si lo que realmente está sufriendo esta persona es Alzheimer. También es normal que a la tercera edad, y no por estrés, empezará a sufrir lo que se denomina demencia senil, ya que con la edad las neuronas van atrofiándose y no funcionan como lo hacían en la juventud. Sin embargo, hay otros factores que afectan la atrofia de las neuronas, como el consumo de drogas o grandes cantidades de estrés. Lo que debemos hacer los familiares de la persona enferma es primero acompañarlo al médico para obtener un diagnóstico y una vez que sea confirmado el Alzheimer, acompañar a esta persona día a día asegurándonos de que no se le olviden esas pequeñas cosas que pueden llegar a ser muy importantes. Dejarse el gas encendido, no cerrar bien la puerta, etc. Es importante afrontar con valentía, pero sobre todo con mucha paciencia esta enfermedad, que puede llegar a ser muy dolorosa, principalmente para los que rodean al paciente. Y para tratar este tema, contamos ya con la presencia de la doctora Paulina Muñoz, quien es geriatra, la doctora Lizeth Duque también, neuróloga, quienes estarán junto a nosotros tratando este tema. Arranquemos entonces desde la parte neurológica, doctora Duque, gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que sucede exactamente? ¿Se tiene ya un conocimiento de lo que ocurre en nuestro organismo cuando se detecta y empieza a desarrollarse y evolucionar el Alzheimer? No se sabe la causa, pero es muy buena pregunta porque la verdad, si bien no se sabe la causa, se sabe qué fenómenos químicos van ocurriendo y que van dañando las neuronas. Y sabemos, y lo interesante de esto es que sabemos en la actualidad que cuando una persona empieza con síntomas de Alzheimer, lleva por lo menos 15 años de daño en su cerebro. O sea, el cerebro se ha venido dañando muchos años antes de que ocurran los síntomas. Es por eso que los neurólogos y en general los médicos tratamos de llegar a un diagnóstico lo más temprano y cada vez se está investigando más en eso. ¿Cómo nos damos cuenta, doctora? ¿Cómo nos damos cuenta y decimos, alerta, estoy con inicios? A veces uno estoy con inicios o uno no se da cuenta porque dicen, yo soy olvidadiza, nada más. ¿Cómo nos damos cuenta, doctora, de saber tratarnos o ir a un doctor? Bueno, generalmente quien se da cuenta es más bien la familia, el esposo, el hijo, porque el paciente al principio no tiene mayor conciencia de lo que está pasando. Y es por eso que muchas veces quien le lleva es el familiar y el paciente dice, ¿para qué voy si estoy bien? El síntoma principal es la falla de la memoria, pero sale de lo normal porque ya se torna muy frecuente y además de ser frecuente, va afectando ya su vida cotidiana, es decir, se olvida cosas que son importantes. Por ejemplo, se parquea y pierde el carro y no logra saber dónde se parqueó. Deja el gas prendido, una pregunta se le queman las ollas, pierde objetos, guarda objetos, no vuelve a encontrar. Y eso se va tornando repetitivo y cada vez le va perjudicando más y eso lo va notando la familia. Doctora Paola, cuénteme, ¿cómo debería ser el trato que tenemos que tener con un familiar que está sufriendo Alzheimer o que está empezando a tener Alzheimer? ¿Tenemos que ser drásticos, tenemos que hacerle notar que tiene un problema o preferible no decirle nada, hacerlo por abajo, hablar con los médicos y que él no se entere nada? Porque a veces es muy difícil tratar con un paciente así. A ver, como decía la doc, lo principal es que el familiar conozca de la enfermedad, ¿sí? Que el familiar sepa a lo que se va a enfrentar, porque si bien la doc nos decía, no es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva.
Si nosotros no le tenemos al familiar educado en lo que puede llegar a pasar y todas las condiciones que le tiene que dar al paciente para facilitar ciertas circunstancias que se van presentando, el familiar se nos puede convertir en un cuidador cansado, en un familiar cansado. Y ahí es cuando comienzan a surgir situaciones de maltrato. Por lo tanto, lo principal en este tratamiento es abordar de una manera integral, tanto al paciente como también tener mucho cuidado con el familiar. La doc nos decía, generalmente vienen transcurriendo situaciones de que se olvidan las cosas, de que se repiten las cosas o simplemente cambian la planificación de las cosas y a ese familiar le comienza a cansar. Lo primero es indicarle al familiar el diagnóstico y lo que se pudiera presentar. Es muy importante, por todo lo que se puede presentar, que el diagnóstico sea a tiempo y que también se tomen las medidas farmacológicas y no farmacológicas necesarias para poder mejorar el tema familiar, el tema de adaptación y todo lo que incluye esto en el tratamiento, en el abordaje del paciente con Alzheimer. Doctora Lisette Duque, por favor, ¿cuál es la expectativa que tenemos hoy en día, digamos, con los avances más de punta en este 2018? ¿Qué es lo mejor o lo más optimista del panorama que tiene un enfermo de Alzheimer? Bueno, el panorama en números no es muy bueno. Cada vez se van presentando más casos de Alzheimer en todo el mundo, en especial en Latinoamérica. En los países que antes éramos países jóvenes, ahora cada vez hay más Alzheimer, porque la gente vive más. Pero la expectativa desde la parte de tratamiento no está tan centrada en un medicamento, no hay un medicamento que cure la enfermedad. Está centrada y cada vez con más énfasis en la prevención. Y la prevención es básicamente desde la infancia, desde la juventud. O sea, nosotros todos tenemos riesgo de Alzheimer, tengamos o no un familiar con enfermedad. ¿No es hereditario? No es el Alzheimer del adulto mayor, que es el más frecuente, no es hereditario. No es hereditario. Entonces, si tenemos un familiar directo, podemos tener un riesgo un poquito mayor, pero no es que necesariamente nos va a dar, o nos puede dar sin tener un antecedente familiar. Entonces, todos debemos hacer prevención con hábitos de vida saludable, ejercicio, activar nuestra mente, aprender cosas nuevas, socializar, tener una dieta saludable, ¿no es cierto? Una dieta, como el ejemplo de la dieta mediterránea, etc. Y esto nos va a ayudar a que nuestro cerebro tenga lo que se llama una reserva cognitiva. O sea, nuestro cerebro llega a adulto mayor bien, es un cerebro fuerte, que si nos va a dar Alzheimer aguanta mucho más, o no nos da más tarde. Y ahí es donde tenemos que trabajar como médicos, por lo que yo les decía. Si llegamos a la etapa de diagnóstico, estamos tarde. Ya no es mucho lo que podemos hacer, tenemos que empezar antes. Correcto. Perfecto. Listo, entonces, lamentablemente por el tiempo no podemos seguir tratando más de este tema tan importante. Agradecemos nuevamente a la doctora Paulina Muñoz por estar aquí, geriatra, la doctora Lisette Duque también, neuróloga. Es algo sumamente complejo. Me quedo con algunas de las reflexiones, principalmente esto de abordar integralmente el problema, ¿no? Porque para la familia es sumamente complicado, es sumamente complejo. El enfrentar que tu madre, que tu abuela no te reconozca, realmente debe ser muy duro. Gordito, y así es, como decían las doctoras, es bueno comenzar a ejercitar el cerebro, hacer cosas diferentes, leer un poco más, porque también yo considero que los teléfonos, todo se nos está dando mucho más fácil, que es más fácil prender la televisión y ver un programa, que ejercitar el cerebro con ejercicios, estudiar un nuevo idioma. Yo creo que todo eso ayuda a que evitemos el Alzheimer. Dicen por ahí, doctoras, no sé, que me puedan ustedes comentar, que es bueno que nuestros viejitos jueguen cartas. Es verdad que eso te ayuda para tener a tu mente trabajando y la memoria. ¿Eso nos puede ayudar tal vez para quienes están empezando con este problema? Justamente en el abordaje de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en el Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor, existen una serie de terapias tanto para el paciente como también para el familiar, ¿sí? Existen talleres que van desde una estimulación en principio en Hospital del Día, pero también tenemos los post-talleres de Hospital del Día con juegos tradicionales, juegos de baraja, dominó y muchas otras actividades que en domicilio se pueden realizar y que mejoran y fortalecen el tema cognitivo. Perfecto, muchísimas gracias, doctoras, por estar junto a nosotros en este panel de Saboreando la Mañana, y nosotros continuamos con más En Cocina.